La mirada serena de la doncella le daba la certeza de no estar sola. Y así, el peso de la soledad comenzó a suavizarse. Una tarde, mientras cruzaban el patio interior, Isabela quiso saber más de Clara. Le preguntó por su familia, de dónde venía y por qué servía allí. Los ojos de la joven se ensombrecieron antes de responder. Con voz baja, contó que sus padres habían muerto hacía 2 años. Solo le quedaba una tía que trabajaba para el duque. Fue ella quien la llevó al palacio, donde halló techo y trabajo. Desde entonces, su vida se dedicaba enteramente al servicio. Intrigada, Isabela quiso conocer la causa de tanta desgracia. Clara respiró hondo, como quien abre una herida vieja. Explicó que sus padres debían dinero a don Fernando, el hombre más temido de la ciudad. Prestaba sumas pequeñas como ayuda, pero las convertía en deudas imposibles. Las familias terminaban perdiendo todo, consumidas por intereses sin fin. Fue el duque quien intervino para salvar a su padre de la ruina. Por eso, Clara sentía eterna gratitud hacia él. Las palabras despertaron indignación en Isabela. Su voz se alzó temblorosa, marcada por la rabia contenida. ¿Cómo era posible que un solo hombre dominara tantas vidas? Clara respondió con calma, pero con firmeza. Don Fernando tenía dinero, y con él compraba destinos. Quien no pagaba era destruido sin piedad. Las familias humildes se convertían en esclavas de sus deudas. El silencio de la ciudad era hijo del miedo. Fue en ese instante cuando Isabela comprendió la magnitud de la verdad. Don Fernando no solo cobraba, sino que destruía hogares enteros. Su poder no estaba en las monedas, sino en las vidas quebradas. Cada familia humilde vivía bajo el filo de su ambición. El odio brotó en el corazón de la joven, mezclado con valor. Ya no era solo víctima, sino testigo de la injusticia, y en ella nacía un deseo de resistir. Mientras reflexionaba, un criado se acercó con reverencia. Con voz baja anunció que el duque la esperaba en el establo. El corazón de Isabela se aceleró de inmediato. No sabía qué ocurriría, pero entendía la seriedad del llamado. Clara le dio un apretón en la mano, transmitiéndole fuerza. La joven respiró profundo y siguió el camino en silencio. El establo aguardaba con un secreto aún desconocido. El aire del establo era cálido y olía a heno fresco. La luz entraba por rendijas, iluminando motas de polvo suspendidas. El sonido de los cascos resonaba como música antigua. El olor a cuero y madera húmeda completaba la escena. En el centro, el duque esperaba en silencio, erguido y sereno. A su lado, una yegua magnífica dominaba el espacio con majestuosidad. Su pelaje castaño brillaba con manchas blancas como pinceladas perfectas. Alejandro acariciaba al animal con manos firmes, voz grave y segura. Dijo que esa yegua había pertenecido a Beatriz, su esposa fallecida. Fue su compañera fiel en paseos y confidencias, guardiana de recuerdos felices. Sus ojos se nublaron por un instante al pronunciar su nombre. Contó que la muerte de Beatriz había marcado su vida para siempre. Desde entonces la yegua permanecía como vínculo con aquel pasado, y ahora deseaba confiarla a Isabela. La joven se acercó despacio, con el corazón palpitando con fuerza. El brillo de los ojos del animal parecía atravesar su alma. Extendió la mano temblorosa y tocó el cuello cálido de la yegua. El pelaje suave le transmitió calor y serenidad. El animal inclinó la cabeza suavemente, aceptándola en silencio. Aquel gesto simple se volvió un símbolo poderoso de acogida. Isabela sintió que un lazo invisible había nacido entre ellas. Las lágrimas le humedecieron los ojos sin que pudiera detenerlas. Era como si, en ese instante, Beatriz misma la aceptara también. El peso de ser la nueva duquesa encontró allí un nuevo significado. No era solo heredera de un título, sino guardiana de una memoria sagrada. La respiración tranquila de la yegua le dio confianza. El establo parecía transformado en un santuario silencioso. Isabela se dejó envolver por la emoción. El duque permanecía allí, observando cada gesto con atención. En sus ojos había sombra de pasado, pero también un brillo distinto. Veía en Isabela fragilidad y valentía, dos fuerzas entrelazadas. No pronunció palabra alguna,
pero su presencia era firme. Isabela continuaba acariciando a la yegua, ya sintiendo un vínculo verdadero. Entre el olor a heno y el calor de los animales, la escena se volvió eterna. Era el primer paso hacia un destino aún por revelarse. En el establo, Alejandro acarició el lomo brillante de la yegua con ternura. Con voz serena explicó a Isabela que su nombre era Orquídea, elegido por Beatriz. Contó que su esposa amaba aquellas flores delicadas y quiso dejar en ellas un recuerdo eterno. El animal levantó la cabeza con imponencia, como confirmando la importancia de aquel bautizo. En silencio del lugar parecía guardar respeto a esa memoria. Luego, Alejandro ordenó a un mozo que preparara las sillas para cabalgar. El corazón de Isabela se aceleró, sin imaginar lo que vendría. Insegura, la joven confesó que jamás había montado un caballo. Su voz temblaba al reconocer su falta de experiencia. El duque levantó los ojos y la miró con firmeza tranquila. Le aseguró que él mismo la enseñaría, sin prisa y sin miedo. Sus palabras fueron más promesa que instrucción, cargadas de calma. Isabela respiró hondo, intentando dominar el nerviosismo. En aquel instante, sintió que podía confiar en él. Con paciencia, Alejandro guió sus manos para tomar las riendas. Ajustó su postura en la silla con movimientos firmes pero delicados. Cada contacto iba acompañado de instrucciones claras en tono sereno. Isabela, temblorosa al principio, comenzó a confiar en el animal. Orquídea parecía comprender su fragilidad, manteniéndose dócil y obediente. El calor de la yegua le transmitía seguridad insospechada. El miedo se transformaba lentamente en valentía. Pronto cabalgaron lado a lado por el campo abierto, bajo el viento fresco. El sonido de los cascos resonaba como tambor sobre la tierra. El duque le mostró los establos, presentándole caballos de noble linaje. Hablaba de cada uno con orgullo, como si fueran parte de su familia. Su voz grave y apasionada revelaba un hombre distinto al que mostraba al mundo. Isabela lo escuchaba en silencio, observando el brillo en sus ojos. Por primera vez veía más allá de su frialdad. Siguieron avanzando hasta alcanzar las plantaciones bien cuidadas. El verde se extendía en líneas perfectas hasta perderse en el horizonte. Isabela se maravillaba con la vastedad de las tierras que ahora eran su hogar. El viento agitaba su cabello, trayéndole una sensación inesperada de libertad. Alejandro cabalgaba firme a su lado, atento a cada movimiento. Su presencia era la de un guía silencioso, sólido como una muralla. La joven sentía que aquel mundo comenzaba a abrirse para ella. La cabalgata los llevó hasta la colina más alta de la región. En la cima, el acantilado estaba rodeado de lavandas y orquídeas en flor. El viento soplaba con fuerza, trayendo perfumes intensos y antiguos. El horizonte se desplegaba vasto, con ríos y colinas bajo la luz dorada. Isabela sintió un estremecimiento, como si aquel lugar guardara secretos. La belleza del paisaje se mezclaba con un silencio profundo. Alejandro permanecía serio, como si el aire le pesara en el alma. Al llegar a la cima, Alejandro pidió que regresaran. Pero Isabela descendió de la yegua con determinación. Se acercó a él y lo miró directamente a los ojos, con una valentía inesperada. Preguntó si había sido allí donde Beatriz perdió la vida. El semblante del duque se ensombreció de inmediato. No pronunció palabra, solo asintió levemente con la cabeza. El silencio habló más que cualquier respuesta. La joven sintió el peso de aquella revelación como piedra en el pecho. Alejandro, con voz seca, le ordenó volver a montar. Dijo que regresarían al palacio sin demora. Su postura se había endurecido, levantando un muro invisible a su alrededor. Isabela obedeció sin replicar, respetando un dolor que no le pertenecía. Aun así, dentro de ella nació una compasión nueva.